sino cambiar la ley. Cualquier persona que tenga unas nociones mínimas de derecho sabe que la ley no se puede cambiar si no es por alguien competente. Solo, por ejemplo, un parlamento debidamente constituido puede modificar leyes dadas por otro parlamento. Lo contrario es ilegal o es un golpe de Estado. Se vive en una dictadura, no se vive sujeto a derecho. Por lo tanto, solo puede cambiar la ley alguien autorizado a cambiar la ley. Si hablamos de leyes humanas, repito, un parlamento puede cambiar una ley dada por otro parlamento o por ese mismo parlamento. Pero ¿quién puede cambiar la ley de Dios? Este es el debate. Es decir, Jesucristo no estaba cambiando una ley humana, estaba cambiando algo que para el judío era una ley divina. Estaba interpretando la ley divina de otra manera, en casos extraordinariamente sensibles, importantes para el pueblo judío. El respeto del sábado. El respeto del sábado a nosotros católicos seguramente nos parece, bueno, diríamos el respeto del domingo para nosotros, una cosa menor. Para un judío era y es algo extraordinario. Ellos cuentan los pasos que pueden dar el sábado, desde su casa a la sinagoga. Es algo que nosotros no entendemos. Y Jesús esto lo cambia. Y por eso le preguntan, pero ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees que eres para hacer esto? Es decir, estos cambios en la ley solo podía hacerlos Dios. Por eso lo que se debate aquí es la naturaleza de Cristo. ¿Quién es Cristo? Ni un profeta podía hacer esto. Un profeta era un mensajero, un enviado, un hombre de Dios. No era Dios. Isaías o Jeremías, Daniel, ni siquiera Moisés. Nadie cambió la ley. La ley es de Dios y solo Dios puede cambiarla. Lo mismo la ley humana, la ley dada de un parlamento, solo un parlamento puede cambiarla. La ley de Dios solo la puede cambiar Dios. Lo que está aquí de debate es, por lo tanto, la divinidad de Jesús. A Jesús no le interesa en este momento decir, yo soy Dios, porque sabe que si lo dice, inmediatamente le van a crucificar y no han llegado su hora. Pero este es el tema que se debate cuando le apresan el Jueves Santo por la noche, le hacen el juicio delante de Caifás antes de mandarle a Pilato, y este es el tema, ¿tú quién eres? Y por eso le condenan por blasfemia, porque él se hace igual a Dios. Esto es pasado. Ahora vayamos al presente. Porque en este momento hay un debate profundo. Se quieren cambiar las leyes. Algunos quieren cambiar las leyes. De momento, las leyes morales. ¿Quién puede cambiar una ley moral? Solamente el mismo legislador que la dio, es decir, solo Dios. Por eso cuando se dice, Jesucristo dijo, pero yo os digo, recordad que esta es una frase de Jesús, habéis oído que se os dijo, pero yo os digo, por eso le dicen, ¿y tú quién eres? Tú te estás haciendo igual a Dios. Ahora algunos dicen, Jesucristo dijo, pero yo os digo, pero ¿tú quién eres? ¿Tú te estás haciendo igual a Dios? Tú no puedes decir, Jesucristo enseñó y yo ahora te enseño otra cosa. Tú te estás haciendo igual a Dios. Tú no tienes autoridad para modificar a Jesucristo. Bueno, ¿y para modificar a San Pablo? San Pablo, San Juan, Santiago, San Pedro y San Judas, que son los que escriben las cartas, las más numerosas, quizá incluso se puede decir las más importantes son las de San Pablo, pero bueno, todos ellos escriben cartas,
son los primeros intérpretes del Evangelio, los primeros que interpretan. Bueno, ¿podemos cambiar a San Pablo? Dice, hombre, San Pablo no era Dios. No podemos cambiar a Jesucristo, pero podemos cambiar a San Pablo. Sin embargo, cuando leo en una misa a San Pablo, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, termina el lector diciendo palabra de Dios. Por lo tanto, es palabra de Dios. Podemos cambiar a San Pablo diciendo, San Pablo afirma que no se puede comulgar en pecado mortal. San Pablo afirma que la homosexualidad es un pecado. San Pablo afirma, esto lo podemos cambiar. Sí, pero esto es palabra de Dios. Por tanto, esto no se puede cambiar. Siguiente oleada de intérpretes. Esta primera es palabra de Dios. Hoy, el deseo hoy es suprimir a San Pablo, pero es palabra de Dios. Siguiente oleada de intérpretes, lo que se llaman los padres de la Iglesia, que son los primeros teólogos, pensadores. Algunos de ellos incluso escriben antes que, por ejemplo, antes que el apóstol San Juan escriba su Evangelio. Son del primer siglo, del segundo siglo, del año 100, ciento y pico. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, que es martirizado en Roma. Los padres de la Iglesia. Eso no es palabra de Dios, pero es las columnas, se llaman así, se llaman los padres de la Iglesia, las columnas. Aquellos primeros lectores e intérpretes de la palabra de Dios, incluido San Pablo y las epístolas. Los padres de la Iglesia fuera, totalmente fuera. Estos a desaparecer. El propio Jesucristo hay que reinterpretarlo porque hay que ser fieles al mensaje, pero cambiar la forma. Bien, siempre hay que cambiar las formas y mantener el fondo, pero cambiar la forma tanto que se cambie el fondo, de tal manera que entre el cambio y el original no haya nada de parecido, donde dije digo Diego, ¿y tú quién eres para hacer esto? Por eso, cuando escuchamos estas cosas antiguas, que son cosas de hace 2000 años, que supusieron para aquellos un reto, Cristo es Dios, es el principio de nuestra fe. Yo creo en la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es verdadero hombre, pero es verdadero Dios. Sus enseñanzas son enseñanzas de Dios, que nadie las puede cambiar. Cuando Él le dice a la adúltera, nadie te ha condenado, vete y no peques más. No le dice vete y espabila otra vez, vete y sé más lista. Dice vete y no peques más. Y ahora eso lo vamos a cambiar. Y cuando San Pablo habla, eso lo vamos a suprimir. Y cuando San Justino o San Basilio o San Agustín hablan, eso ni lo vamos a tener en cuenta. ¿Y tú quién eres para hacer esto? Crea tu iglesia. Yo llevo 50 años por lo menos pidiendo que cree en su propia iglesia. Hoy hay no sé cuántas iglesias, de verdad, miles. Si en vez de miles hay miles más una, pues será terrible, pero es mejor que esta situación. Crea tu iglesia en la cual tú dices, Jesucristo esto se equivocó, San Pablo no tenía ni idea, era un machista empedernido. Por supuesto, a partir de ahí todos. Y yo soy muy listo, soy más que Dios, y yo digo que todo es válido.
Hombre, esta semana, por ejemplo, gran debate en la Gregoriana de Roma. Conclusión. La Iglesia, a nivel de moral sexual, no tiene nada que decir. Solo que lo que se haga de mutuo acuerdo. De mutuo acuerdo, nada más. Que se haga con consentimiento por ambas partes. Por lo demás, relaciones prematrimoniales, extramatrimoniales, homosexuales, plurimatrimoniales o extra o pluri, todo da igual, con tal de que sea de mutuo acuerdo. Pobre Jesús, pobre San Pablo, pobres padres de la Iglesia, habéis oído que se os dijo, pero yo os digo, funda tu iglesia, es mucho más fácil, funda tu iglesia. Jesucristo es Dios, y esta es nuestra fe. Jesucristo es Dios, yo creo en Jesucristo, y creo que Él es Dios. Y por lo tanto, como yo no soy Dios, yo no soy quien para decir, Jesucristo, estás anticuado, hace 2000 años las cosas eran de otra manera y ahora, en este tiempo, tenemos que hacerlo diferente. Yo prefiero decir, Jesucristo es Dios y soy yo el que tengo que adaptarme a Jesucristo y no pedir que sea Jesucristo el que se adapte a mí. Que Dios nos ayude a ser humildes. De pie, por favor.